Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y obscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este... La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a este su espacio de estudios bíblicos, Biblia Abierta, su programa de estudios bíblicos presentado los días jueves y los días viernes en punto de las 4 de la tarde, para que pueda usted disfrutar de la palabra de nuestro Dios y recibir el beneficio de la misma a través de una exposición de su palabra, y que pueda así contribuir y beneficiarse con el mensaje de nuestro Dios, su espíritu, su entendimiento y sobre todo su obediencia, que cada vez más crece y aumenta en favor de la fe y el ejercicio de la vida cristiana. Seguro que cada uno de nosotros bastante dispuestos, bastante listos, con mucho interés, con mucho deseo de participar en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Nos estamos dando cita ahí a esta hora de la tarde en la intimidad de sus hogares, en nuestro inmenso auditorio. Cada uno de ustedes, gracias por recibirnos y sintonizarnos vía cable a la altura de TV Estrella Canal 25, pero también vía redes sociales. Nos encontramos como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, a través de cuenta en Facebook y de igual manera en YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y 24/7 nos encontramos en la www.tvestrella.org en esta programación. Así que gracias a nuestro Dios tenemos una variada forma de llegar a ustedes y de que usted pueda ponerse en contacto con la palabra de nuestro Dios o con el estudio de la Biblia, que ayuda y que beneficia a nuestras vidas en Cristo Jesús. También es momento de poder entrar en la exégesis de la palabra de nuestro Dios, más antes hemos de colocarnos en presencia de nuestro Dios a través de la oración, para que nos demos luego paso al estudio de su palabra. Mientras tanto, usted seguro que ya en casa, con su libreta en manos, con su bolígrafo o con su lápiz, con su Biblia y sobre todo con un corazón y una mente bastante dispuesta a poder estudiar las Escrituras. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición.
En el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús, con la que ahora vamos a ser participantes de tu palabra, porque ahora cada uno de nosotros tomará de acuerdo a la necesidad que hay en nuestras vidas, y tu palabra influirá y hará que haya muchos frutos en la obediencia que tú estás pidiendo de cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros dará los frutos necesarios, partiendo de cuánto dejemos que tu palabra pueda producir, como le dice tu palabra, al 30, al 60, hasta llegar al 100 por uno. Bendito Dios, sea usted quien bendiga nuestras vidas ahora, sea usted quien bendiga nuestro entendimiento, sea usted quien nos dé un espacio confortable, un espacio bastante accesible para que tu palabra no tenga estorbo, pero a la vez por aquellas personas en los diferentes hogares que se encuentran, oh Dios, atravesando momentos difíciles, clamando a ti por alguna situación, que se encuentran luchando por enfermedades, por conflictos, entre otras cosas, sea usted también con ellos. Pero aquellos también que se encuentran con necesidades espirituales, sea usted también que provea lo necesario para que puedan salir de esa crisis espiritual, a manera de que puedan colocarse, oh Dios, de cara ante tu palabra, ante tu presencia, y así prepararse para el regreso de tu santo Hijo. Bendito Dios, sea usted con cada uno de nosotros, bendiciendo este momento en el que tu palabra será expuesta a oídos de nosotros. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos. Amén. Momento maravilloso en el que nos encontramos delante de la presencia de nuestro Dios a través de la oración. Pero momento maravilloso también en el que vamos a tener ahora que nos encontremos delante de la presencia de nuestro Dios, pero a través del estudio de su palabra. Es maravilloso cuando podemos encontrar el deleite, como lo dijo el salmista allá a la altura del Salmo 1, expresando que la dicha, el deleite, el sabor, lo podemos encontrar en su palabra día y noche. No hay un horario exclusivo, un horario específico en el que la palabra de nuestro Dios deba ser meditada, mas sí en aquellas donde nosotros podemos crear y generar estos espacios. La palabra de Dios siempre encuentra su eficacia, así lo expresa también ella misma cuando nos lo reza en el libro, en la carta a los Hebreos: es viva y es eficaz. Así que siempre tiene vida, siempre eficacia, nunca pasa de moda. Es el mismo contenido con los que cultivaron su fe nuestros hermanos en el pasado, nuestros hermanos en el primer siglo y 20 siglos más tarde. Estamos en el siglo XXI y seguimos disfrutando de la enseñanza tan fresca, tan nueva y tan eficaz para nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy con un mensaje muy interesante, de suma importancia, como todos los anteriores, y quiero darlo a conocer, puesto que lo manejaremos en calidad de serie. A lo mejor nos llevemos unas 3 o 4 exposiciones de su palabra, porque ahora mismo, a la luz de la palabra de nuestro Dios, como siempre, revisaremos cuál es la verdad de ella expuesta ante nosotros a la luz de sus renglones, exactamente como está escrito, sin la necesidad de quitar y poner, pues no tendría sentido que lo hiciéramos de esta manera. No hablamos lo que queremos, sino hablamos lo que sabemos, lo que entendemos, lo que tenemos en la palabra de nuestro Dios, lo expresado por Dios a través de su voz escrita, como lo es la Sagrada Escritura. Quiero que hoy podamos iniciar nuestro tema titulado Oración rechazada. Hablemos de oraciones rechazadas que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Seguro que dirá: hermano, oración rechazada. Pues encontramos en la palabra de nuestro Dios oraciones aceptadas, oraciones que se hicieron. Estamos hablando de una de las prácticas y los ejercicios más practicados, más conocidos. ¿Quién no ha orado? ¿Quién no se ha levantado delante de la presencia de nuestro Dios? ¿Quién no ha clamado a Dios? Sea de rodillas, sea de pie, sea acostado, en situaciones de enfermedad, en situaciones de alegría, en situaciones de tristeza, en situaciones de dolor. La oración es el ejercicio más practicado por creyentes y no creyentes, por personas que conocemos, que sabemos o conocemos de Dios o que tenemos temor a Dios, y por personas aún que no vienen a sus pies. Pero hoy, en esta oportunidad, hemos de estudiar bajo el título de nuestro tema, oración rechazada,
Hoy en compañía de mi hermano David Murcia, quien está en los controles de Marce Principal, haciendo posible también, junto con su servidor, la transmisión de su programa Biblia Abierta. Y cuando hablamos de oración rechazada, como decíamos anteriormente, pues vamos a poder notar ejemplos de la palabra de nuestro Dios expresados donde la oración fue rechazada o simplemente no fue escuchada, o simplemente Dios decidió no atenderla, no responderla, no dio los resultados o los frutos. ¿Qué pasaría en esto? Lo cierto es que también podría a muchos llamarles la atención cuando tal vez la idea popular o la idea común o la expresión poética o de composición artística nos podría decir que Dios no rechaza oración. Es una frase que hemos escuchado por ahí y seguro estamos muy familiarizados con ello. No tengo nada en contra del cantautor, mas sin embargo faltó un poco de ojo bíblico en esta parte, porque sí hay oraciones rechazadas, sí hay oración que no ha sido escuchada, sí hay oración que no ha sido respondida, pero esto a la luz de la palabra de nuestro Dios. El propósito no es condenar la forma de orar, el propósito no es condenar la oración, el propósito es que conozcamos en la palabra de nuestro Dios muchos de los que practicaron, así como tenemos muchos que sus oraciones son modelos, que sus oraciones son un ejemplo a seguir, que sus oraciones nos llenan, nos inspiran, pero también muchos oraron, se presentaron delante de la presencia de nuestro Dios y su oración fue todo un fracaso y su oración no quiso Dios atenderla. ¿Y en esto Dios es malo? ¿O en esto Dios los condenó? ¿O qué pasaría con Dios? ¿Sabe? Bastante interesante. Invito a todo aquel que se sume a la oración, que haga de su vida un siervo, un hombre o una mujer de oración. Pero invito también a que tengamos los cuidados necesarios y que podamos informarnos muy bien. No tenemos un prototipo o un modelo a seguir, más que el que Jesús empleó de acuerdo a las Escrituras cuando sus discípulos les dijeron, enséñanos a orar. Y si nos dejamos guiar por este modelo, perfecto, excelentemente, no hay mejor manera. Si no tenemos más que decir, podemos tomar las palabras de Jesús cuando hemos de saber que todo va a ser en base a su voluntad. No hablo de la voluntad nuestra, sino de la voluntad de nuestro Dios. Uno de los grandes errores que últimamente se está cometiendo es querer colocar nuestra voluntad en la oración. Está bien dejar expresado cuál es nuestra voluntad, pero luego saber que ésta se someterá a la voluntad de nuestro Padre. Pero no quiero adelantarme a algunos detalles que nos servirán para poder entender muy bien nuestra exégesis, sino más bien el propósito es que podamos ahora ponernos a meditar y que cuando encontremos alguna oración que no fue escuchada, que no fue atendida, que no fue recibida, que fue rechazada o que simplemente se quedó sin respuesta, podamos entender qué fue lo que sucedió ahí, qué fue lo que pasó. Y en nuestro caso, no poder caer en esta situación, o no poder repetir, o no poder asemejar nuestra oración delante de Dios. Algunos se acercan por ahí expresando, hermano, yo no puedo orar. En mi caso es que muchas veces dicen, no puedo orar, o no sé qué orar, no sé qué decirle a Dios. Y yo he compartido con algunos, y les he dicho, pues comience haciendo eso o diciendo esto. Simplemente acérquese diciéndole a Dios que no puede orar, que no sabe orar, o que no tiene que orar, o que no sabe cómo comenzar. Comencemos de esa manera entonces. Seguro que automáticamente o de alguna manera nos acercaremos delante de Dios y le diremos, Señor, perdón o discúlpeme, ¿verdad? Me da mucha pena con usted, es mi creador, pero no sé cómo comenzar. Y ya está comenzando, algo le está diciendo. Y luego comenzaremos, ¿verdad? Y comenzaremos a volcar nuestro corazón, y cada día más se irá haciendo en nosotros la práctica más hermosa, el momento más hermoso de comunicación entre el avance tecnológico y entre el avance e innovación de los medios de comunicación. La oración sigue siendo el medio más eficaz, y más en este caso para llegar a nuestro Dios, pues no existe otro que no sea a través de su presencia, por medio de la oración, por medio de sus palabras, entre otros. Es más, lo más interesante de todo esto, cuando somos hombres y mujeres
que nuestra fe nos lleva a este acto o esta práctica de oración. Lo más maravilloso, lo más hermoso es que la oración, así como el estudio de la Biblia, nos acerca cada día más ante Dios. Pero alejarnos de la oración o del estudio de su palabra nos aleja cada día más de Dios. Mire qué interesante esto. Así que no queremos oraciones rechazadas. Seguro que no. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hasta ahora preguntado por qué mi oración? Una cosa es que sienta y otra cosa es que Dios la rechace. Pero lo expresaré de esta manera. Muchas veces decimos, siento que mi oración no pasa del techo. Siento que mi oración ahí se queda. Siento que mi oración no sube a más. No pasa ni la esfera del globo terráqueo, o no logra cruzar ni el segundo, ni el tercer cielo, ni el primero. Y esto es doloroso que lo pensemos de esa manera. Pero una cosa es que nosotros sintamos que no alcanzamos ese nivel. Y otra muy distinta, que Dios no la haya recibido o que Dios no la esté recibiendo. Mire qué interesante esto. Porque podríamos tener palabras como las de Job. Allá a la altura de Job, en el capítulo 30, en el verso 20. Si no mal estoy ubicado con el verso bíblico. ¿Sabe? Fue Job el que dijo que clamó y que Dios no le respondió, que clamaba a él y Dios no le estaba atendiendo, y que se sentía delante de su presencia, y que buscaba su presencia, mas no veía la respuesta. Y esto pues fue de parte de Job. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Y al rato entonces así automáticamente podemos pensar que nuestra oración ha sido rechazada. Pero una cosa es que nosotros pensemos, una cosa es que nosotros digamos, o una cosa es que nosotros sintamos. Seguro que nuestro espíritu no lo vamos a poder doblegar, no lo vamos a poder persuadir o convencer. Nuestro espíritu sabe muy bien qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en qué condiciones lo hemos hecho, la intención con la que lo hemos hecho. Y si esto ha sucedido, nuestro espíritu nos va a redarguir, nos va a reprender, nos va a exhortar y nos vamos a sentir que nuestra oración no está bien, que hay algo que no está bien. Ahora bien, una cosa es que nosotros sintamos, y otra cosa muy distinta, que Dios no la reciba, que Dios no la atienda, que Dios no la responda o no le dé respuesta. Así que la oración rechazada no es a partir de nuestra perspectiva. Usted y yo podemos estar queriendo conquistar nuestra conciencia, ¿verdad? O nuestro espíritu ahí haciendo creer que sí está siendo recibida, que sí está siendo aceptada. Sé que en el interior muchos nos podemos dar cuenta que vamos a salir tipo el fariseo en comparación con el publicano, y no vamos a salir beneficiados, no vamos a salir edificados. Desde ahí ya podemos tener una idea. Pero otra es el propósito del estudio, es aquella que Dios no recibe. Así que no es cierto que toda oración tiene que ser escuchada. No es cierto que toda oración tiene que ser respondida. Porque va a partir de la forma. Si esta va dentro de los parámetros o dentro del marco de lo que Dios ha estipulado, si esta no va en contra de la voluntad de Dios, si esta va de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios, no tendrán nuestras oraciones estorbo. Mas si se hace de una forma diferente o contraria a lo ordenado o expresado por nuestro Dios, por su Hijo o por el Espíritu Santo, seguro que por mucho que lo hagamos, por muy necio que nos portemos o nos comportemos en el momento al orar, solamente haremos eso, una necedad. Pero no es cierto que podremos alcanzar la atención de Dios. Pero no es mi mensaje. No es mis palabras las que deben convencerlo o escuchar. Seguro que está esperando a que sea la palabra de Dios quien de verdad hable, si existen o si existieron oraciones rechazadas. Y cuando hablamos ahora de oración rechazada en esta primera parte o parte 1, quiero comenzar con algunos ejemplos encontrados, con algunas expresiones por parte de los salmistas, por parte de los profetas, por parte de hombres y mujeres de Dios a lo largo de su palabra, que podemos encontrar este acto bastante maravilloso, de mucha consagración, de mucha espiritualidad, de mucha fe. La verdad que para acercarnos en actitud de oración
y en acción de orar, necesitamos fe. Nuestra fe nos lleva hacia ahí. Necesitamos confianza en Dios, necesitamos creer. Pero también hay muchas cosas que nos llevan ahí, como las necesidades, el agradecimiento, el dolor, la enfermedad, la felicidad y muchas otras cosas. Pero lo cierto es que necesitamos acercarnos con mucha fe. Y eso que requiere un grado de entrega, de sacrificio, entre otras cosas. Pero al final lo que queremos es saber que nuestras oraciones están siendo recibidas por nuestro Dios y a la vez respondidas por Él mismo, de acuerdo o en base a su voluntad. Revise conmigo a la luz de su palabra en el libro de los Salmos. Quiero llevarle al libro de los Salmos. Revise conmigo. La palabra de nuestro Dios es amplia para explicar la 1,000 preguntas. Da la 1,000 respuestas. Que usted y yo no nos hayamos encontrado con ella, bueno, eso es otra cosa, pero no es que no tenga lo que necesitamos. Revise conmigo en el libro de Proverbios en el capítulo 28. Proverbios en el capítulo 28, verso 9. Dice así, Proverbios 28, verso 9. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, Proverbios capítulo 28, en el verso 9. Considerándole tienen, leeré. Dice así, Proverbios 28, 9. Dice, el que aparta su oído, escuche esto, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La palabra que habría que entender aquí es la palabra abominable. En el lenguaje bíblico, en el texto bíblico, mayormente en el Antiguo Testamento. Entiéndase la palabra abominable por rechazo. Tenemos, dice, cuando el proverbista, en este caso Salomón, que es a quien se le responsabiliza este trozo bueno, este libro, junto a otros, ¿verdad? Como Lemuel y otros que pueden salir por ahí. Pero en su mayoría Salomón. Y más desde el capítulo 25, copian los hijos del rey Ezequías, copian este trozo de proverbios. Y dentro de estos proverbios se encuentra algo. Inspirado por el Espíritu Santo, Salomón en la sabiduría divina, en su sabiduría divina, expresa. Y luego estos hijos del rey Ezequías, rey de Israel, para aquel entonces, rey de Judá, para aquel entonces lo patentan o lo hacen expresar. Y dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Sabe? Es interesante saber cómo muchos, si nos queremos acercar a la oración, si queremos ser escuchados y si queremos estarnos dirigiendo a Dios en palabras de oración, pero no te hago, según el verso 9. No queremos saber nada de su palabra. No queremos saber nada de Dios. O en otras palabras, como dice el verso 9, no queremos saber de su ley. No queremos oír su ley. Es aquí cuando entonces la oración se vuelve abominable, se vuelve rechazada. Estoy viendo gente oradora, por decirlo de alguna manera, pero rechazadora de su palabra. Quieren estar en el ejercicio de la oración, mas no atendiendo la palabra o el mensaje de Dios. Su oído lo apartan, su oído lo cierran para no oír palabra de Dios. Pero si quieren estar en oración, entonces notemos, ¿cuándo tenemos una oración rechazada? ¿Cuándo a alguien se le puede estar rechazando su oración? ¿Cuándo la oración pueda que Dios se dé cuenta que está orando, pero no está recibiendo esa oración? Una vez más, note Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, refiriéndose a la ley de Dios, como su palabra, su oración también es abominable. ¿Sabe? Es despreciada, es detestable, es inaceptada e inaceptable. No puede haber un recibimiento si no quiere saber nada de Dios y su palabra. Es posible que sí quiera él estar pidiendo o estar agradeciendo
o estarse elevando o dirigiendo a Dios en palabras de oración. Pero la oración del que desprecia o del que aparta el oído o su oído de la ley de Dios o de su palabra. Dice, la oración que hace queda en la misma calidad que él dejó a la palabra, rechazada. ¿Nota? ¿Cuántos Dios nos libere de tal práctica y de tal conducta? Y que nuestro corazón nunca caiga, ni nuestro oído, ni nuestro corazón, ni nuestros ojos, ni ninguno de nuestros sentidos caiga en una situación como esta, donde estemos rechazando su palabra, no queriendo saber nada de su ley, apartando nuestro oído de la verdad de Dios, pero sí queriendo que Dios escuche nuestras oraciones. Dios nos libere de tal práctica, porque no será el acumular de oraciones que convencerán a Dios, sino más bien el que así como estamos deseosos de comunicarnos con Él, de presentarnos a Él a través de la oración, así también estemos muy atentos o deseosos de que nuestro oído esté cerca de su palabra. ¿Cuántos ahora nos identificamos con tener nuestro oído cerca del mensaje de Dios, cerca de la palabra de Dios, para que también nuestra boca esté muy cerca y nuestras palabras muy cerca del oído de Dios? Nosotros muy cerca, nuestro oído muy cerca de la palabra de Dios, pero Dios muy cerca de nuestras palabras a través de la oración. Y no se trata de un dando y dando. No, pero tiene sentido. No es posible que no queramos saber nada de nuestro Dios, no queramos saber nada de sus palabras, pero sí queramos que Él sepa de las nuestras. Si no queremos recibir palabras de aquel a quien le estamos mandando, entonces ¿cómo pretendemos que las nuestras van a causar o van a decirle a Dios lo contrario? Si ahora mismo esta es nuestra forma de presentarnos a Dios, si esta es la forma en que estamos actuando, rechazando su voluntad, apartando nuestro oído de su palabra y orando, es momento que recapacitemos, es momento que reflexionemos, es momento que nos replanteemos. No es así. Se convertirá nuestra oración en rechazo. Un ejemplo claro, dice, nuestra oración será abominable, será detestable, será despreciable. En otras palabras, será rechazada. Es interesante. Así que sí me puedo dar cuenta, o sí nos podemos dar cuenta, que existen oraciones rechazadas. ¿Cuál? Aquella donde no quiero conocer de Dios, no quiero saber de Dios, no quiero saber de su ley. Aparto mi oído de su palabra. Si aparto mi oído de su palabra, entonces la oración de es abominable. Mucho cuidado con la forma en que nos relacionamos o tenemos el contacto o conexión con la palabra de nuestro Dios. Porque esto va a influir en nuestras oraciones. Es la verdad de nuestro Dios para con nosotros ahora. Es más, además de el proverbista, además de Salomón y lo que transcribieron los hijos de Ezequías en el maravilloso libro de Proverbios, también los salmistas se expresaron al respecto. David, entre otros, se expresó con este tipo de enseñanza o este tipo de tema que estamos tratando. Y notemos cómo de verdad podemos encontrar. Pero antes de ver al salmista, estoy recordando algo muy interesante para no abandonar el libro de Proverbios. Revise conmigo a la altura del verso 21. Hay una práctica que Proverbios también dice, además de rechazar o apartar el oído de la palabra de Dios. Note, en el capítulo 21 del libro de Proverbios, siempre un poco adelante de donde estamos, es interesante cómo nos vamos a dar cuenta en este momento de una oración rechazada. Cuando esta oración va a tener estorbo, cuando esta oración no será aceptada o recibida o respondida, por decirlo de alguna manera. Aquí a la altura del capítulo 21, en el verso 13 del libro de Proverbios siempre, note cómo dice. Escuche esto. El que cierra su oído
al clamor del pobre. Mire, es bien práctico. Esto de que nuestra oración no alcance el nivel que estamos deseando. Esto que no llegue hasta la presencia de nuestro Dios. Es bien fácil que nuestra oración se quede a unos cuantos metros. ¿Qué tal el rato solo alcanza a salir de nuestros labios? No, Dios quiera que no. Y que cada vez que nos hemos acercado a su presencia, a través de la oración, alcance la finalidad o el propósito con el que nos estamos dirigiendo. Pero de no ser así, no nos condenemos ahora. Es momento en que todavía puedo replantearme, es momento en que todavía puedo venir y hacerlo de la forma correcta. Y revise conmigo, porque dice, Proverbios capítulo 21, verso 13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y aunque se queden muy generalizados, porque podría dar a entender y decir, bueno, entonces cuando a él le toque tampoco le van a responder. Bueno, pero hablemos en términos espirituales. Una forma de clamar, habla de clamar. Una forma de pedir, una forma de solicitar, no es esta a través de la oración. Claro que sí, hermano. Es a través de la oración. O tenemos alguna otra forma para acercarnos a nuestro Dios. Y note, por eso, en el verso 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, a la petición del pobre, también él clamará. Es decir, nos va a tocar un momento en estar en el lugar o en la condición del pobre. Y tal vez no en la condición de prójimo a prójimo, sino de nosotros hacia Dios. Y dice, y no será oído. Y no será oído. Es interesante. ¿Cuántos de los que ahora estamos apreciando esta enseñanza hemos tenido un contacto con nuestro prójimo? Hemos tenido un contacto con nuestro semejante. Pero hemos tenido un contacto en relación con su clamor. ¿Cuántos hemos escuchado el clamor del necesitado? No habla de no darle. Note de qué habla. Habla, dice, de haber cerrado nuestro oído, de haber apartado nuestra mirada, de haber ignorado, de habernos dado o haberlo dado por aludido. Es decir, ignoramos, nos portamos indiferentes ante su necesidad o ante su clamor. Pudimos haber respondido, pero no lo hicimos. Entonces dice, cuando él clamare, cuando le toque a él, no dice exactamente si con Dios o con el prójimo, pero de acuerdo al contexto y bajo el tema que estamos estudiando, cuando lo haga con Dios, si él fue el que inspira el proverbio, si él es el que se expresa en el proverbio, seguro que lo hará cumplir. Porque la única forma por medio del cual nos acercamos nosotros a clamar como hijos o como siervos de Dios es a través de la oración. Así que tenemos dos ejemplos solo en el libro de los Proverbios. Nuestra oración se encuentra estorbada, desviada o rechazada. Una, cuando apartamos nuestro oído de la ley de Dios, es decir, de su palabra. Bueno, este es un ejemplo de apartar el oído. Simplemente no atiendo al clamor del pobre. Me porto indiferente, me porto un despiadado, un pesimista, un denigrante. Me comporto o lo veo de una forma dándome por ignorado de la situación, indiferente. Se entiende cuando no podemos, pero en este caso no está diciendo cuando no le ayudo, sino cuando he ignorado, he apartado mi oído, al igual que lo hice con la palabra de Dios, he apartado mi oído a ese clamor del pobre, porque seguro que éste clamó a Dios y Dios quería hacerlo a través de mí, pero yo lo he ignorado. Entonces ahora tomemos juntos dos ejemplos en los Proverbios.
Ahora sí, vayamos al libro de los Salmos, que también los Salmos se expresan al respecto. Y revise con esto nuestro tema de oración rechazada. Esto es Biblia abierta. Usted que nos acaba de sintonizar o acaba de estar en contacto con nosotros. Estamos estudiando de oración rechazada. Ejemplos bíblicos de la palabra de nuestro Dios, donde tenemos oraciones que no fueron atendidas, no fueron respondidas. En su totalidad fueron rechazadas. Y tenemos en la primera parte, rechazadas cuando apartamos el oído, nuestro oído de la palabra de Dios. O cuando ignoramos, nos portamos indiferentes con el clamor del pobre. Bien, pero tenemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 66, revise conmigo, Salmo 66, 18. Aquí se expresa el salmista. Y mire cómo se expresa a la altura de los Salmos. En el Salmo 66, en el verso 18, dice así, considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice, Salmo 66, 18, considerándole tienen, dice así. Si en mi corazón, dijo el salmista, refiriéndose a David, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, al pecado, a la maldad o a la perversidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios. Note, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, hubiese visto hacia la pecaminosidad, me hubiese inclinado o me hubiese tirado hacia la perversidad, entiéndase todo eso como sinónimo de iniquidad, maldad, perversidad, pecaminosidad. Dice, el Señor no me habría escuchado. La única forma de escuchar es así, seguro a través de la oración. Sí, note, porque el verso 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica, atendió la voz de mi oración. ¿Por qué? El salmista expresa por qué. La escritura expresa por qué. El salmo dice por qué. Porque apartó su corazón de la maldad, de la perversidad, de el inquirir. Apartó el corazón de estar en el pecado, en el ejercicio o en la práctica de la maldad. Si se acerca a Dios con un corazón con intenciones pecaminosas, de maldad, de perversidad, dice, el Señor no me hubiese escuchado. ¿Comprende? Es un tercer ejemplo de una oración que no se recibe, de una oración que no se atiende, de una oración que se rechaza. ¿Cuándo? ¿Cuándo no se escucha? Cuando la intención, cuando el interés, cuando la inclinación por parte del orador es que su corazón mira hacia la maldad, es para pecar, es para la pecaminosidad. Mas en el caso del salmista dice, pero ciertamente Dios me escuchó y atendió la voz de mi súplica, porque no era con vías a la perversidad, a la maldad o a la pecaminosidad. Un ejemplo claro, siempre el libro de Salmos lo expresa, para poder comprender ese capítulo, ese Salmo 66. Si es claro, al decir, bueno, alguien que se inclina al mal, alguien que se inclina para pecar, muchas veces hasta se puede orar para pecar, ¿sabe? Es posible que, no es posible, o sea, sí se puede expresar algún maleante o algún delincuente o alguien que todavía está en esas cadenas de Satanás como el homicidio, el robo, y en el nombre de Dios puede hacer robar. Espero en Dios que no me pueda encontrar, ¿verdad? Que no se vayan a despertar a quien voy a robarle las gallinas, o que no se den cuenta, no sé qué cosa, y confiando en Dios, pidiéndole a Dios se va a robar, pidiéndole a Dios se va a asaltar, que no lo vayan a matar. Y cuando logra el objetivo, y cuando logra el cometido, es porque Dios lo respaldó. Porque como le oró a Dios antes de salir a delinquir. No. Una cosa es que lo haya hecho para Dios, y otra que Dios le esté contestando o lo esté recibiendo. Tales cosas hemos estudiado en otros momentos, donde muchas veces hacemos cosas para Dios, pero una cosa es que yo lo haga para Dios y otra es que Él me dé el respaldo
o me dé el amparo. Lo mismo sucede con las oraciones. Puedo elevarlas a Él, pero debo asegurarme o debo saber que debo hacer una oración que no vaya a salir rechazada. Y hoy eso estamos estudiando. ¿Cuándo no va a salir rechazada? Cuando no aparto mi oído de su palabra. Cuando atiendo al clamor del pobre o del necesitado. O en este caso, cuando no es para ir a pecar. Cuando no es para practicar la pecaminosidad, la maldad o la iniquidad. Por esta razón, dijo la mitad, es que Dios me escuchó y atendió mi súplica, es decir, mi oración. Un ejemplo de esto que estamos viendo en el Salmo 66 es lo que encontramos aquí en el 18. Revise conmigo, Salmo 18, en el verso 40 y 41. Mire aquí un poco atrás de donde estamos. Salmo capítulo 18. Salmo 18, pues Salmo solo tiene salmos, no tiene capítulos, sino Salmo 18, 40 y 41. Mire conmigo. Después del libro de Job, un poco atrás de donde estamos en el 66, bajamos hasta el Salmo 18 y dice así, considerándole tienen, leeré, dice el verso 40 y verso 41, dice, has hecho, escuche esto, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Clamaron los enemigos, los que perseguían a David, los que buscaban ocasión para hacerle caer, para hacerle mal. Dice, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Un ejemplo de lo que está diciendo el Salmo 66. La oración se rechaza cuando el propósito es pedir por la maldad, para ir a practicar la pecaminosidad. Cuando mi corazón está inclinado hacia ahí. Y que ese es el deseo que tiene. Acá como ejemplo, en el Salmo 18, en el verso 40 y 41, dice, hasta oraban. Los enemigos de David hasta oraban. Porque lo encontraran, porque lo sitiaran. Clamaron, dice. Pero no hubo quien les salvase, les ayudase o les respaldase. Y note, aún a Jehová clamaron, aún a Él se dirigieron, pero dice, pero no los oyó. Es porque no atiende Dios así, no recibe oraciones así. Vuelvo a repetir, una es que nosotros la elevemos hacia Él con todo el corazón, y otra muy distinta, que Él la respalde o que Él la responda. Porque a la altura del Salmo 109, mire, el salmista se dirigió de esta manera. En el Salmo 109, en el verso 1-7, revise conmigo, esto es Biblia abierta. Mejor si la palabra de nuestro Dios nos alumbra en tal enseñanza. Dice así Salmo 109, en el verso 1-7. Considérelo conmigo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice? El 1-2 dice, del 109. Oh Dios, de mi alabanza no calles, porque boca de impío, escuche a quién se refiere, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Mientras en el caso de David, según el verso 4 dice, mas yo oraba. Sus enemigos se levantaban, hablaban engaño, hablaban en contra, practicaban... hablaban pecado, porque dice impío. Pero ahora vea el verso 7. Dice, cuando fuera juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Note, más bien, qué es lo que le espera cuando el corazón se inclina a la iniquidad, a la maldad, a la perversidad. Y que lo somete en oración y está orando porque le vaya mal. No, yo estoy orando porque de verdad, y sabe, y ora por su enemigo, pero de una manera donde quiere que Dios la acabe. Yo solo estoy esperando en Dios, y yo estoy confiando en Dios, pero de esa manera se acerca a orar. Pero de esa manera lo hace. Reflexione, no sea que lo esté haciendo mal. La intención es buena.
Seguro que no tiene ninguna malicia. Pero notemos, no respalda a Dios oraciones así, donde sea para buscar o provocar el mal. No, más bien, lo que va a suceder es que por estarnos portando de una forma enemiga, por estarlo haciendo de esa manera, y más si es de una forma inclinada a la pecaminosidad, al engaño o en contra, hay algo que dijo el salmista. No. Va a salir juzgado, es decir, lo van a juzgar, lo van a señalar, va a salir culpable y de paso, su oración dice, va a ser para pecado. Y yo pensando que es la oración para Dios. Y que mi oración está siendo recibida y que estoy dejando en manos de Dios. Pero ¿y qué tal mi oración más bien se está convirtiendo en pecado? Por la forma en que me estoy presentando delante de la presencia de mi Dios. Ojo con esto. Existen oraciones rechazadas. Y más aquí nos da una luz más amplia. ¿Qué tal y la oración no solo queda rechazada, sino que la oración queda hasta que se vuelve en mi contra? ¿Cuándo se vuelve en mi contra? Según el verso 7. La oración dice, sea para pecado. Eso es como popularmente decimos, que se dé con la piedra en los dientes. Nos pasa como uno de los estudios anteriores, cuando estudiamos bajo el libro de Esther, la horca salga para nosotros mismos y hasta en un acto espiritual como la oración, orando por la perversidad, por la maldad, para con mi prójimo o no sé para con quién, pero resulta que al final es una oración pecaminosa. Note, una oración que me sirva más bien para pecar. Rechazo total. Este es nuestro estudio de oración rechazada. Vale mucho, mucho la pena nuestro interés. Porque sé que nos presentamos diaria y continuamente delante de la presencia de Dios. Y que sabemos que el único medio que tenemos es la oración. Pero asegurémonos de presentarnos en las condiciones apropiadas. No con aquella lucidez de palabras. Simplemente tenemos que ser honestos, sinceros. Pero hagámoslo bien. Presentémonos de la mejor manera. Actuemos con la humildad que actuaron los discípulos los apóstoles cuando le dijeron, enséñanos a orar. No importa si es la misma. No importa si va con aquella pobreza de palabras, sí, pero no de espiritualidad ni de fe. Pero no querramos imponer o decidir que así tiene que ser o que esa tiene que ser. No, fijémonos muy bien. De acuerdo a lo estudiado hoy, la oración puede ser rechazada cuando apartamos nuestro oído de la palabra de Dios. Apartamos el oído de la palabra de Dios y queremos estar orando. No, dijo, la oración será abominable. Cuando apartamos el oído del clamor a la necesidad de lo que clama el pobre o el necesitado. Cuando inclinamos nuestro corazón para el mal, para la perversidad, para practicar pecado, para practicar maldad, cuando le estamos pidiendo a Dios por ello, no será atendido. No se escucharon nuestra voz, dijo el Salmo 66, y vimos un ejemplo en el Salmo 18, donde no se fue escuchado. Más bien, será todo lo contrario según el verso 7 del Salmo 109. Vamos a salir juzgados, culpables, y cuando oremos, más bien va a ser para pecado, más bien va a ser para pecar. Dios nos libere de tal asunto. Le invito desde ya que nos encontremos en el próximo estudio. En la próxima exposición de la palabra de nuestro Dios será oración rechazada, en parte 2. Pero hasta ahora puede comunicarse con nosotros para saber cuál ha sido la parte en la que nuestro Dios, a través de su palabra, le hace reflexionar, le hace replantearse, le hace tomar decisiones y le hace mejorar en la forma en que vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Mientras usted se comunica con nosotros escuchamos una expresión de la palabra de nuestro Dios de la Biblia en 60 segundos.
Yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad. Este es el Arca de Noé en 60 segundos. Casi todas las culturas cuentan la historia de un diluvio que cambió la historia del mundo. La Biblia nos cuenta la historia verdadera. En un momento en que casi todos los hombres eran malos, Noé era un hombre piadoso. Cuando Dios le habló del diluvio que venía, Noé le creyó y le obedeció, marcando un ejemplo de fe en acción. Noé, su familia y una gran cantidad de animales se salvan en un gran bote que la Biblia describe con la palabra arca, una palabra egipcia que significa cajón o sarcófago. Dios los protegió y los trajo sanos y salvos al monte Ararat, donde descendieron del arca y comenzaron a poblar de nuevo la tierra. Es el Arca de Noé en 60 segundos. Donde Jesús. Agradecidos con nuestro Dios y agradecidos con cada uno de ustedes que entra en sintonía de TV Estrella Canal 25 a través de las diferentes plataformas o cuentas, tanto vía cable como vía redes sociales. Tenemos con nosotros nuestro hermano Jefferson Melgar, también nuestro hermano Walter Figueroa, nuestro hermano José Ismael Ortiz Cáceres, nuestro hermano Norvin Sánchez, nuestra hermana Tatiana Mejía de Espinosa, nuestro hermano José Zelaya, nuestra hermana Cintia Caballero, nuestro hermano Edil Saúl Chacón, todos ellos en sintonía de TV Estrella Canal 25, y este es su programa Biblia Abierta. Hoy estudiando o iniciando una serie de estudios titulada Oración Rechazada, viendo ejemplos bíblicos de oraciones que se elevaron a Dios, pero que no tuvieron su eficacia, que fueron rechazadas o que simplemente no fueron contestadas por la forma en que se elevaron o se presentaron. Mas sin embargo el propósito es poder cada uno de nosotros aprender de que no hemos de practicarnos ni presentarnos así. Pero iremos a su segunda parte en la próxima exposición de la palabra de nuestro Dios a través de este mismo canal, y este es su programa Biblia Abierta. Hoy estuvo conmigo nuestro hermano David Murcia y este es su servidor en Cristo Jesús, Jonathan Mejía, quien les saluda. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Joyería Los Gemelos. Le ofrecemos fabricación y reparación de toda clase de joyas como ser anillos, cadenas, pulseras. También elaboramos anillos de graduación y de matrimonio. En área de relojería encuentras baterías, brazaletes, pines y vidrio. Contamos con productos americanos como ser zapatos, juguetes, herramientas y mucho más. Y recuerda que también compramos tu oro. Mejor ven y comprueba nuestros precios. Contáctanos al 9877-6305 o al 9792-3801. Ubícanos frente a Carretera Internacional, contigo a Medicinas La Salud. Les atenderá su propietario Héctor Peña y familia. Joyería Los Gemelos. ¿Te gustaría prepararte para llevar las buenas nuevas de salvación? Aquí en la Escuela de Evangelismo te brindamos